Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles una noticia que ha estado sacudiendo el mundo del espectáculo turco y que, francamente, nos tiene a todos un poco en vilo. Hoy vamos a desglosar la intrigante advertencia que, según los rumores, Kerem Bürsin le habría hecho a Hande Erçel sobre Afzanur Sancaktutan, y lo que esto podría significar para todos ellos. Sí han oído bien, una situación que parece sacada de una telenovela, pero que podría tener implicaciones serias. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en este enredo de celebridades, posibles rivalidades y, sobre todo, la protección que uno parece querer ofrecer a otro. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, les interesa estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento y disfrutan de nuestros análisis, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con el drama. La premisa de nuestro vídeo de hoy gira en torno a un supuesto conflicto, o al menos una tensión palpable, entre tres de los nombres más sonados en la actualidad del cine y la televisión turca, Kerem Bürsin, Hande Erçel y Afzanur Sancaktutan. Ustedes probablemente conocen a Kerem y Hande por su inolvidable química en Senkalkapm, una serie que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también encendió las llamas de una relación que para muchos fue de cuento de hadas. Por otro lado, Afzanur Sancaktutan es una actriz joven y talentosa que ha ido ganando terreno rápidamente y que ha estado en el ojo del huracán mediático, a menudo ligada a rumores y especulaciones, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Lo que ha llegado a nuestros oídos, y que ha causado revuelo en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón, es que Kerem Bürsin, con quien Afzanur ha estado trabajando recientemente en el proyecto Jacob Seversen, habría hecho una advertencia a Hande Erçel. La naturaleza exacta de esta advertencia es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Los rumores sugieren que Kerem, quizás preocupado por la exposición mediática de Afzanur, o tal vez por alguna situación personal que no ha trascendido públicamente, habría aconsejado a Hande, su expareja y amiga, estar atenta a Afzanur. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué está sucediendo realmente detrás de cámaras o en las esferas privadas de estas celebridades? Podemos especular que Kerem, con su experiencia en el manejo de la fama y la presión mediática, podría estar intentando proteger a Afzanur, una colega con la que comparte un proyecto profesional. Sin embargo, el hecho de que la advertencia haya sido dirigida a Hande abre un abanico de posibilidades mucho más complejas y, para ser honestos, mucho más interesantes para nosotros como observadores del espectáculo. ¿Podría Kerem estar al tanto de algo que Hande necesita saber? ¿Es una señal de alerta sobre la influencia o el comportamiento de Afzanur? ¿O tal vez es un intento de Kerem de mediar o de evitar futuros malentendidos, dado el pasado y la conexión que él y Hande comparten? Los detalles exactos de esta supuesta conversación son, por supuesto, escasos y provienen de fuentes anónimas o de interpretaciones de terceros. Sin embargo, la mención de grave peligro en el título de nuestro vídeo de hoy sugiere que la situación podría ser más seria de lo que parece a primera vista. ¿A qué tipo de peligro se refiere Kerem? ¿Un peligro para la reputación? ¿Un peligro para su carrera? ¿O algo aún más personal? La interpretación de esta advertencia es crucial para entender la dinámica entre estos tres actores. Si Kerem advirtió a Hande sobre Afzanur, y si el contenido de esa advertencia involucra grave peligro, hay varias teorías que podemos barajar. Una de ellas es que Kerem, al trabajar de cerca con Afzanur, ha percibido algo en su comportamiento o en su círculo que podría ser perjudicial para Hande, quizás en un ámbito profesional o personal. Pensemos en la naturaleza competitiva del mundo del espectáculo, donde los rumores, las comparaciones y las posibles envidias pueden generar situaciones incómodas. Kerem, al ser un amigo cercano de Hande, podría sentirse en la obligación de alertarla si cree que hay alguna amenaza potencial. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable, es que la advertencia de Kerem esté relacionada con algún conflicto o malentendido que Afzanur podría tener con Hande, y que Kerem, como intermediario, esté tratando de evitar que la situación escale. Esto podría ser, por ejemplo, si Afzanur está siendo influenciada por alguien que tiene malas intenciones hacia Hande, o si está involucrada en alguna situación que podría ser malinterpretada y afectar negativamente a Hande. La mención de grave peligro podría ser una exageración de los medios o una forma de poner énfasis en la seriedad de la advertencia.
Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información a menudo se filtra de manera selectiva y a veces se distorsiona. Los titulares sensacionalistas como el que da pie a este vídeo suelen buscar generar intriga y clics. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que haya una base real para estos rumores. La relación entre Kerem y Hande, a pesar de su ruptura, ha demostrado ser de respeto y amistad. Ambos han sido vistos apoyándose mutuamente en sus proyectos y carreras, lo que sugiere que la comunicación entre ellos es fluida. Por lo tanto, si Kerem tiene alguna preocupación genuina que pueda afectar a Hande, es plausible que se lo comunique. Ahora analicemos el papel de Afzanur Sankaktutan en todo esto. Ella es una actriz joven que está experimentando un gran auge en su carrera. Como suele ocurrir con las estrellas emergentes, su vida personal y profesional a menudo se entrelazan en el ojo público. Los rumores y las especulaciones son moneda corriente y a veces pueden ser abrumadores. Es posible que Kerem, al notar la presión o las dificultades que Afzanur podría estar enfrentando, y quizás por un sentido de responsabilidad hacia sus colegas, haya decidido hablar con Hande. O quizás, y esto es pura especulación, hay alguna dinámica entre ella y Hande que no conocemos, y Kerem está tratando de prevenir un conflicto. La frase grave peligro es la que más nos hace pensar. ¿Podría Kerem estar advirtiendo a Hande sobre la influencia de Afzanur en Kerem mismo? Esta sería una teoría bastante escandalosa, y aunque el mundo del espectáculo nos tiene acostumbrados a giros inesperados, la relación entre Kerem y Hande terminó hace tiempo, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, la intriga radica precisamente en esa ambigüedad. ¿Qué podría ser lo suficientemente grave como para que Kerem sienta la necesidad de alertar a Hande? Una posibilidad es que el peligro no sea algo que Afzanur esté haciendo intencionalmente contra Hande, sino más bien una situación en la que Afzanur se encuentra y que por asociación o por alguna otra razón, podría terminar afectando a Hande. Por ejemplo, si Afzanur está involucrada en un escándalo mediático o tiene problemas con personas influyentes, y si Hande, por trabajar con ella o por alguna otra conexión, pudiera verse arrastrada a ese problema, Kerem podría sentir la necesidad de advertirle. Otra perspectiva es que el grave peligro sea una advertencia sobre el comportamiento de Afzanur en general, quizás sobre su ambición desmedida, su forma de relacionarse con los demás en el set, o su tendencia a generar controversia. Kerem, al ser un actor más experimentado y reconocido, podría estar viendo algo en Afzanur que no es beneficioso para su propia carrera o para su imagen pública, y que podría terminar salpicando a Hande si no se toman precauciones. Es fundamental enfatizar que todo esto son interpretaciones basadas en un título y en rumores. No tenemos confirmación oficial de ninguna de estas partes. Sin embargo, el poder de los medios y de las redes sociales es tal que estas especulaciones pueden tener un impacto real en la percepción pública de estos artistas. La forma en que se maneja esta situación podría influir en sus carreras y en sus relaciones personales. Lo que sí podemos inferir es que si esta advertencia ocurrió, demuestra que Kerem Bürsin sigue preocupado por Hande Erçel, a pesar de su separación. Esta preocupación, que trasciende la antigua relación amorosa, podría ser la de un amigo verdadero, alguien que quiere proteger a otra persona de posibles daños. Y si esa advertencia involucra a Afzanur Sankaktutan, entonces la situación se vuelve aún más compleja, sugiriendo que hay algo en el entorno de Afzanur, o en su comportamiento, que Kerem considera preocupante. Es importante mantener un enfoque equilibrado y evitar caer en chismes malintencionados. Sin embargo, la intriga que genera este tipo de noticias nos invita a reflexionar sobre las dinámicas sociales y profesionales en el mundo del entretenimiento. La presión de la fama, las relaciones interpersonales y las posibles rivalidades son elementos que a menudo forman parte de estas historias. En resumen, lo que tenemos es un título intrigante que sugiere una advertencia seria por parte de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre Afzanur Sankaktutan, citando un grave peligro. Las especulaciones varían desde protección profesional hasta posibles conflictos personales. Lo que es cierto es que la noticia ha generado mucho revuelo y ha puesto a estos tres actores en el centro de la atención mediática. La manera en que esta situación se desarrolle en el futuro será sin duda interesante de seguir. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desglosar uno de los rumores más comentados del momento en el ámbito del espectáculo turco. Hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre Afzanur Sankaktutan, considerando las complejidades de las relaciones en el mundo de la fama y la importancia de la prudencia ante las especulaciones.
Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado una perspectiva un poco más clara, aunque sea especulativa, de lo que podría estar sucediendo. Como siempre, el mundo del entretenimiento nos ofrece historias que nos cautivan y nos hacen pensar. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Cuál creen que podría ser el grave peligro al que se refiere Kerem? Dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su suscripción es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.